Buenas tardes. Hoy en el programa Cinchi Media tenemos de invitado a Omar Hidalgo. Reside en Ecuador y generó público a través de la red social TikTok, a través de videos educativos sobre el área legal. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Kelly. Gracias por invitarme y formar parte de este proyecto que estás desarrollando. Buenas tardes, Omar. Cuéntanos un poco sobre el desarrollo de tu carrera en lo largo de estos años. Ha sido una carrera, diría yo, por demás apasionante. Me ha fascinado el tema de las leyes desde que estoy muy pequeño y en el desarrollo en los estudios ya a nivel académicos en la universidad, pues me he sabido destacar en ciertos criterios que voy formando y que voy consumando, diciendo así, ya en el tema ya un poquito legal. Para mí ha sido muy importante el desarrollo académico que hemos tenido y el nivel académico que tiene la universidad, que son fundamentales para formar buenos juristas y que el día de hoy estamos igual a la vanguardia de todas las dificultades que tiene la sociedad y que podría presentarse también a futuro. El tema del proyecto Transmedia que vamos a presentar es Viviendo con el agresor, que quiere dar a conocer la problemática de violencia de género en tiempos de coronavirus. Para ello quisiera saber cómo es que va la situación actual en Ecuador sobre este tema. Pues el tema es un poquito interesante y a la vez complejo, porque yo creo que no solo en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, el tema de violencia es un tema que ocasiona a la vez, creo que más conflictos de los que trata de solucionar. Cuando hablamos de violencia, tenemos que tener en cuenta que existen ciertos parámetros que tenemos que considerar. Pues existe violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, que hoy en día ha tomado muchísima fuerza. En Ecuador no existía el tema de violencia sexual hace un tiempo atrás, es algo nuevo que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal y que el día de hoy ha tomado muchísima fuerza, porque las mujeres antes no denunciaban por el tema psicológico, antes se consideraba violencia si es que un hombre golpeaba a una mujer, algo que era un poco ilógico y que el día de hoy se considera ya un acabose, por así decirlo, en el tema de violencia, que llegues a golpear a tu pareja, que llegues a golpear a una mujer sin ser inclusive ni tu pareja ni nada, genera muchos problemas que a la sociedad todavía le está costando aceptar. Existe ya el tema de la violencia psicológica, de la violencia sexual, que ha tomado trascendencia, creo yo, en estos últimos años y que ha permitido que la justicia pueda reaccionar de manera oportuna a las necesidades que han tenido las mujeres y los hombres, los niños, porque estamos hablando de una violencia generalizada, no solo una violencia hacia la mujer, sino una violencia que se ha generalizado dentro del núcleo familiar o dentro de la sociedad, por así decirlo, porque la sociedad lastimosamente el día de hoy está enferma, creo yo, y tiene muchos problemas arraigados. Creo que yo que va a partir de la cultura. Latinoamericanos creo compartimos una cultura no muy lejana, por así decirlo, ¿no? Tenemos una cultura de violencia increíble y que todavía no logramos superar. Una cultura donde que el hombre aún en Latinoamérica es superior por muchos aspectos a los que tiene o como se ve la mujer, ¿no? Entonces es un poquito complejo hablar de violencia, pero creo yo que desde el marco legal ha evolucionado muchísimo y ha permitido hoy en día que las mujeres no se sientan tan desprotegidas como se sentían antes, o los niños o hombres también, porque no podemos generalizar la violencia, no podemos canalizarla a un solo género. La violencia es violencia en todo el sentido de la palabra y puede ser cualquier persona el que puede sufrir este tipo de acciones. ¿Cómo es el proceder de una denuncia legal por maltrato psicológico o físico en el país de Ecuador? Pues en el Ecuador no es muy complejo. En el Ecuador, gracias a, como había manifestado, al Código Orgánico Integral Penal, que lo tenemos desde el 2014, se ha podido, por así llamarlo, evitar tanto procedimiento bochornoso y hacer un procedimiento más rápido y efectivo. Las denuncias aquí se pueden presentar denuncias orales. Tú nada más vas a la unidad, tenemos unidades especializadas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, donde que tú puedes ir si has sufrido algún tipo de agresión, ya sea, como había repetido, violencia física, violencia psicológica o violencia sexual. Vas y puedes poner tu denuncia directamente. ¿Qué es lo que te hacen ahí? Te reciben en información, te recetan una denuncia oral, ellos lo trasladan escrito y es enviado directamente a que sea tramitado ya por un despacho, por donde el juez de violencia tomará a cargo la respectiva denuncia y podrá realizar las investigaciones que sean necesarias. Podrá ordenar, si en el caso de que sea violencia
física, ordenará el examen médico que es pertinente para poder corroborar las lesiones que se ocasionaron a la víctima. En el caso de ser violencia psicológica, ordenará a los peritos expertos en materia psicológica para que puedan realizar un informe. En el caso de violencia sexual, también se procederá con los exámenes médicos y acompañamiento psicológico. Creo yo que es fundamental en todos estos aspectos de la violencia o en el momento que se recepta la denuncia, la capacidad oportuna que tiene para poder reaccionar los organismos que en pro llevan el tema de realizar este tipo de justicia, ¿no? Entonces ellos tienen que reaccionar rápidamente y oportunamente. No nos sirve que se recepte una denuncia si no podemos tener el tema del aparataje que va a respaldar esa denuncia, como son médicos legistas, como son psicólogos o como son el tema de médicos que van a acompañar a la víctima y van a tratar de no revictimizar a las personas que ya han sufrido este tipo de violencia. Ese sería más o menos el procedimiento que se lleva a cabo en el Ecuador, ¿no? En el caso del Perú, al menos las mujeres siempre denuncian que, que existen muchas dificultades en el área legal que debe pasar una víctima. Nos cuenta usted entonces que en Ecuador el procedimiento no es tan riguroso como aquí. No sé cómo será. Hoy compartimos igual el pensamiento en cómo se lleva a cabo el Perú. Se me hace un poquito fascinante porque no somos países muy alejados, somos países vecinos y se podría decir que seríamos similares en el tema de derecho, pero nuestra legislación, tenemos una constitución garantista de derechos, una constitución que protege y pone a las personas por encima de cualquier circunstancia, y estamos hablando de grupos que tienen que ser protegidos. No hablamos solo de la mujer, no, obviamente estoy hablando de todas las personas que tienen derecho a tener una vida protegida, una vida que sea llevadera, libre de violencia o de cualquier otra dificultad que pueda intervenir en su libre desarrollo. Entonces, me parece a mí que ha habido un avance. No puedo decir que aquí en el Ecuador el tema de violencia se haya roto. Hay un avance, sí, que los procedimientos es más sencillos, sí, porque hay acompañamiento, ¿no? Si tú vas y realizas esta denuncia, te pueden otorgar un botón de pánico, en donde que se te enlaza directamente con la policía. En el caso de que tú estés en peligro, ¿qué haces tú? Activas el botón de pánico y la policía va directamente a tu hogar para poder resguardar tu seguridad. Es algo también que te permite, que te da la legislación y que se lleva a cabo. Muchas personas, muchas mujeres han tenido este botón de pánico para poder protegerse, poder proteger la integridad de su familia. Es muy interesante lo que nos cuenta. En el anterior podcast invitamos a 2 estudiantes peruanos de la carrera de Derecho. Quisiéramos hacer el contraste con Ecuador. Es por ello que nos interesa saber si el sistema jurídico ha hecho mejoras tras la pandemia, si ha implementado alguna mejora para realizar las denuncias. Pues algo que sucedió en la pandemia y que me parecía fascinante rescatar es que todos los juzgados cerraron en Ecuador, excepto el de garantías penitenciarias y las unidades de violencia. Nunca cerraron sus puertas. Las demás materias, obviamente, por el tema de procedimientos, tenían que esperar. Pero algo que la justicia ecuatoriana no podía permitirse es cerrar el tema de las unidades de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque los casos no podían ser catalogados o abandonados. Hay personas que todavía se encontraban tramitando trámites y hay personas que ingresaron con trámites nuevos. Creo yo que es rescatable esto, es loable, porque no puede cerrar una unidad que necesita brindar asistencia oportuna a las personas. Si tú cierras este tipo de unidades, las personas no van a poder y van a quedar en indefensión. Entonces, se me hace muy rescatable. Que si hemos avanzado en la legislación por el tema de la cuarentena, no. No he visto que se ha realizado ningún otro tema más, a más de poder recetar las denuncias también vía electrónico, ¿no? Puedes denunciar electrónicamente para poder acompañar. La policía no ha suspendido sus operaciones, han seguido brindando la seguridad y acudiendo a los llamados de auxilio de las personas que son víctimas de violencia y que eventualmente podrían tramitar su proceso, que podrían tramitar su proceso legal para poder llegar a tomar las debidas, yo creo que más por el tema de no revictimizar, ¿no? Del tema de tener presente que necesitan proteger a estos grupos vulnerables. Pero de ahí no ha habido más avances a mayor en el tema de la cuarentena. Por último, sería una pregunta fuera de su carrera.
¿Cuál sería un mensaje de usted para latinas que están aún sufriendo violencia en sus hogares? Que necesariamente las mujeres, no aquí en el Ecuador, sino como tú dices, en el mundo entero, tienen que romper ese círculo. Algo que yo he notado en mi corta experiencia es que las mujeres que realizan denuncias las dejan ahí, abandonan los procedimientos y la justicia se ve atada de manos. Como tú, cuando alguien denunció, aquí las denuncias se receptan oral, ¿no? Y tienes que ir a reconocer la firma luego de la denuncia que hiciste. Pero las mujeres ya no van o simplemente lo dejan ahí. Entonces, esa violencia generalizada nos hace ver que no quieres salir de ese círculo de violencia. Si bien es cierto, ese día te golpeó, ese día te insultó y te enojaste y fuiste y denunciaste, pero no continuaste porque quieres continuar, me imagino yo, con ese círculo que muchas veces no puede salir y terminarían hasta con la vida de ellas. He conocido casos cuando realizaba ya mi trabajo en un consultorio gratuito que tiene la universidad, donde que mujeres venían llorando, literalmente llorando, a que les brinde el acompañamiento para las respectivas denuncias, y así lo hacíamos, pero después nos quedábamos sin prueba porque las mujeres ya no regresaban. Se les llamaba, se les insistía, pero ya no contestaban. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el tema de la violencia no es solo el tema judicial en sí, no es solo el tema del aparataje. Ya tenemos un buen aparataje que nos dice, si sufres violencia, ok, ven, te ayudamos, pero tienes que poner también de tu parte. No podemos por ningún motivo tomarnos la atribución, porque si bien es cierto, la justicia va a ser, siempre va a tratar de realizar justicia, pero si no hay predisposición de las partes, muy raramente se va a lograr. Y aquí algo que me gustaría diferenciar es que aquí tenemos delitos y contravenciones. Cuando es una contravención, es un poquito, por así llamarlo, eh, lo abandona, porque es que solo es el tema de que solo es una contravención, le van a dar 30 días, va a estar detenido, después va a salir, o el tema de cuando ya es un delito, que lo sigue fiscalía, ya viene el tema de años de penalización, pero sea lo que sea, así sea, la cosa es que el aparataje te va a ayudar. Tenemos un sinnúmero de profesionales que te van a ayudar si es que sufres violencia. Pero si tú no cooperas y solo lo hiciste en ese momento, no va a funcionar de nada. No va a funcionar, va a fracasar no solo el sistema judicial, sino va a fracasar la sociedad. Porque hay que ponerle un fin, hay que ponerle un hasta aquí. Es lo único que puedo recomendar, porque no depende solo del sistema judicial, depende también de nosotros como sociedad. Muchas gracias por la entrevista. Esto sería todo por el programa de Cinchi Media Podcast. Muchas gracias por escuchar.